La semana pasada, los medios de noticias de todo el mundo se inundaban con la palabra Titán, un submarino comercial diseñado para bajar hasta las profundidades del océano con la intención de grabar imágenes de los restos del Titanic. La noticia era alarmante, pues en ella se decía que el submarino se había perdido y que sus tripulantes contaban con solo algunas horas más de oxígeno. Todo el mundo volteó su atención hacia la búsqueda de aquellos desafortunados 5 pasajeros, y yo personalmente también estuve atento a las noticias sin dejar de ponerme en el lugar de aquellas personas. Atrapados en un tubo, angosto, lúgubre, sabiendo el riesgo que corrían y con la presión del oxígeno acabándose. Quizás en algún momento quedaron a oscuras, quizás en algún momento sintieron el extraño crujir. Quizás cuando las cosas salieron mal, supieron que iban a morir. Lamentablemente y exactamente una semana atrás, todos nos enteramos que los 5 pasajeros habían fallecido en una implosión unas horas después de que se perdiera la comunicación. Sin embargo, lo que no todos saben respecto a este caso es que la desaparición, el accidente, está envuelto en un oscuro manto de coincidencias. Coincidencias que hacen creer a algunos que no fue simplemente un accidente. Eso sin considerar que durante la búsqueda ocurrieron cosas inexplicables que aún nadie logra descifrar. Quédate porque se viene fuerte. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos las aterradoras coincidencias de la tragedia del Titán. En este video se presentará un conjunto de información real y oficial respecto al desastre del Titán. Sin embargo, se conectan puntos separados con otros eventos que podrían cambiar todo el contexto que rodea el accidente. El resultado de esto no es más que teorías y conjeturas, apreciaciones personales. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia debería ser considerado como la verdad. Por lo tanto, se recomienda discreción. Para aquellos que quizás aún no conozcan del todo lo que pasó con ese submarino, permíteme pasar rápidamente por un contexto de nivelación. Titán era un submarino experimental, y permíteme hacer énfasis en aquella palabra, experimental. Pertenecía a la empresa OceanGate. OceanGate quería ser la empresa pionera en viajes comerciales hacia las profundidades del océano. No sé si lo sepas, pero ni por lejos eran los primeros en visitar el Titanic. Otros submarinos, drones marinos y decenas de otros aparatos ya habían llegado hasta aquí e incluso más abajo. La diferencia con OceanGate es que ellos querían ser los primeros en llevar a pasajeros, personas sin entrenamiento hasta acá. En resumen, viajes comerciales. Hasta la semana pasada les había ido súper bien y estaban cumpliendo su visión, hasta que la bala de la ruleta rusa se disparó, dando inicio al fatídico día pasado 18 de junio, cuando Hamish Harding, Paul Henry Nargeolet, Chazada y Suleiman Dawood y Stockton Ruch perdieron la vida. De aquí en más, con la información recopilada durante los años, todo el mundo se enteraría que tan bien nunca les fue. Hasta antes de este incidente, fueron otros 4 viajes como estos los que se habían hecho. Viajes exitosos, entre comillas, simplemente porque nadie había muerto. Pero escúchame bien, cada uno de estos 4 viajes tuvo problemas. En todos hubo falla de comunicación con el exterior, que es algo crítico, casi similar a lo que ocurre en un avión. De hecho, en el video grabado por Alan Estrada, un youtuber que logró visitar en este mismo submarino, el Titanic, podemos ver este agobiante momento cuando el capitán dice que perdieron comunicación y declaran emergencia. No, you hear nothing? Yeah. What's weird is I'm getting the pressures, right? I know I'm communicating with it. De hecho, en uno de los primeros viajes de OceanGate, en el segundo comercial como tal, uno de los turistas que por suerte salió con vida,
declaró que se sintió todo el tiempo como en una misión suicida. El primer submarino que utilizaron no funcionó y el segundo tuvo que ser abandonado porque partes de él se cayeron. El submarino comenzó a romperse mientras descendían. Y la máquina que finalmente les permitió ver el Titanic, porque recuerda, si te sales pierdes $200,000. Aquel submarino salió 5 horas tarde debido a fallas eléctricas. Imagina todo eso en un avión. Primero te dicen que es experimental, te subes a uno y no funciona. El otro debe hacer un aterrizaje de emergencia porque se le cayeron partes. Y el tercero sale tarde por fallas eléctricas. Déjame decirte que al menos yo apenas veo que solo han hecho 4 viajes y todos con problemas. Yo me bajo. Eso sin considerar que me dijeran que se controla con un joystick de $50. En mi caso, solo hago las cosas cuando mi vida no está en juego. Por ejemplo, tampoco iría a 120 km/h en una motocicleta esquivando autos. Y es que existen distintas personalidades. Hay personas como Alan o como muchos otros exploradores que viven experiencias únicas y espectaculares porque se arriesgan por ellas. Pero lamentablemente, algunos pagan el precio que los otros alcanzaron a esquivar. El 18 de junio, esas personas zarparon a sabiendas de los riesgos. De hecho, los tenían muy claros. Ya sabían que esto era experimental. Ya sabían que todos los otros submarinos lo habían logrado, pero con fallas, y aún así, lo hicieron. Quizás al igual que todos, convenciéndose de la frase, ¿cómo tanta mala suerte? ¿Cómo me va a pasar a mí? Pues no te pasa hasta que te pasa. A las 9 de la mañana comenzó la inmersión del 5º viaje de este sumergible. Y como siempre, como había pasado en todos los viajes, perdieron la comunicación al cabo de 1 hora. Tan pronto como pasó ese tiempo, se alertó a los guardacostas sobre la emergencia. Y es que abajo, a casi 2.000 metros de profundidad, sin comunicación, afuera no se ve nada. Los instrumentos en el interior no son lo suficientemente poderosos para poder maniobrar por sí solos. Necesitan la comunicación con el exterior. Lo extraño es que contaban con contingencias en caso de que algo así ocurriera. De hecho, en el video de la experiencia que vivió Alan, y que te recomiendo que veas, se ve lo que pasa cuando se pierde la comunicación. Simplemente soltaban unos pesos y el submarino subía otra vez. En este caso, el operador era el mismísimo CEO, Stockton Ruch, el mismo hombre que fundó la empresa. Pues él tuvo que haber seguido todos los protocolos de seguridad para evitar su trágico final. Te recuerdo, él tampoco quería morir. Tampoco zarpó con esa intención. Él tuvo que haber estado convencido de que todo saldría bien. Sin embargo, algo no salió como se esperaba. Probablemente los pesos no se soltaron. Quizás igual que en algunos viajes anteriores, el submarino se comenzó a despedazar. O quizás alguna otra falla eléctrica ocurrió. Eran decenas las cosas que podían salir mal aquí. De hecho, muchos millonarios que decidieron no subirse a esta cosa decían que al verla se notaba artesanal, se notaba improvisada. Y es que si comparas el submarino de James Cameron, el director de Titanic, que ha bajado a ver el barco varias veces, notarás una gigantesca diferencia en los instrumentos y en el mismo espacio. James Cameron también ha mencionado las enormes fallas de diseño que esta cosa tenía. Y es que en el video de Alan, puedes notar que el operador suelta los pesos, pero en la pantalla que tiene frente no logra ver si se soltaron correctamente. Depende de otro tripulante o pasajero para que le diga si lo que acaba de hacer resultó o no. ¿Te parece esto una falla de ingeniería enorme? El viejito a su lado ni siquiera sabía lo que estaba mirando, y eso sin siquiera mencionar el famoso joystick de $50 con el que le confías la dirección completa a esta cosa. Así como lo ves, parece diseñado a propósito para que la experiencia sea lo más peligrosa posible. No está de más mencionar que el submarino de James Cameron tampoco estaba certificado.
La diferencia es que él no llevaba pasajeros, y además, siempre bajaba con otros submarinos por si acaso necesitaba un rescate, porque conoce y tiene muy claro que bajar siempre es un riesgo que Ocean Gate sabía muy bien. Aquello aparece en resumidas cuentas en el contrato que te hacen firmar antes de subirte a esta lata de Coca-Cola gigante. Y es que no tan solo no estaba certificado, sino que la empresa había tenido que lidiar con muchas demandas de trabajadores por falta de seguridad. En resumen, era un recetario para el desastre. Era, como mencioné anteriormente, jugar a la ruleta rusa. Pero si hay algo bueno que se pueda sacar de este lamentable incidente, es que los pasajeros muy probablemente tuvieron una muerte rápida. Ya que una implosión ocurre en cosa de milisegundos, ellos probablemente no se dieron cuenta de nada. La razón de la implosión pudo deberse a que, para tener más espacio para pasajeros, el Titán fue diseñado con fibras de carbono. Sin embargo, y lo que le dijeron hasta el cansancio al fallecido fundador, es que las propiedades de las fibras de carbono en aguas profundas no se conocen bien. Pueden agrietarse y romperse repentinamente, que fue lo que probablemente ocurrió aquí. Expertos dicen que esto se veía venir, que le podría haber pasado a cualquiera de las 5 misiones que bajaron. La probabilidad de muerte era del 20%. Es decir, fantástico, 80% de probabilidades de éxito, pero un 20% de probabilidades de muerte. Créeme que eso es demasiado. Sin embargo, hay otros que creen que hay que considerar un pequeñísimo detalle. Durante la última semana, todos estuvimos siendo constantemente bombardeados con la noticia de este submarino perdido, siguiendo la última información revelada, que indicaba que solo tenían 72 horas de oxígeno, y que si no eran rescatados para el día miércoles, morirían de asfixia. Sin embargo, el jueves se descubren restos implosionados del mismo. Pero aquí viene el detalle. La Marina norteamericana sabía muy bien que el submarino había implosionado el mismo domingo del descenso, casi un par de horas después de que se perdiera la comunicación. Verás, uno de los radares ultrapoderosos y ultra secretos de la Marina estadounidense detectó el sonido de una explosión en las mismas coordenadas del Titán. Era algo muy evidente qué es lo que había ocurrido, pero claro, no podían llegar y soltar información así de delicada sin tener evidencia concreta, ya que esto puede llevar a una irresponsabilidad cuando no se habían hallado restos aún. Fueron 4 días de suspenso donde todos los medios de comunicación hacían efervescencia con la noticia de la búsqueda de estos pasajeros. Sin embargo, y al mismo tiempo, otras noticias relacionadas a otras cosas eran reveladas, pero producto del submarino no alcanzaron a salir a la superficie. Primero, el banco JP Morgan eliminó accidentalmente 47 millones de correos electrónicos de forma permanente. De ellos, muchos estaban siendo solicitados por la policía para investigaciones delicadas relacionadas a evasión de impuestos, pero por sobre todo, por tener un enlace entre uno de sus directivos con Jeffrey Epstein. Producto de esto, el Estado multó a JP Morgan con $7 millones por haber borrado esos correos que debían ser investigados. Y es que un jefe de la banca de JP Morgan estaba siendo investigado por su relación de clientela con Epstein. Parte de esos correos, que probablemente involucraban a otros directivos del banco, fueron borrados de la faz de la tierra. Pero la mayoría no se enteró por estar siguiendo lo del submarino. Segundo, unos informantes secretos que le daban información al FBI sobre la corrupción de la familia de Joe Biden han desaparecido. Así es, no se sabe dónde están. Sus familiares los están buscando, pero aún se desconoce su paradero. Quizás tampoco te enteraste de esto, debido a lo del submarino. Así, entre otras noticias serias que involucran a los Estados Unidos. Ahora, estas no son más que coincidencias, unas muy convenientes coincidencias que algunos están comenzando a conectar.
Sin embargo, hay que ser honestos y decir que hasta el momento no son más que teorías conspiranoicas, que es lo primero que sale cuando algún incidente de este estilo ocurre. Pero otra situación oscura y casi paranormal trata de unos sonidos como de golpes que se escucharon durante la búsqueda del Titán. Los sonidos se escucharon el martes por la noche y el miércoles por la mañana, exactamente en la misma zona donde debería estar el Titán. Lo extraño, y como ya te lo mencioné, es que el submarino hizo implosión en 1000 pedazos el mismo domingo. El avión que detectó estos golpes dijo que eran ruidos como de golpes de un martillo o de algo contra el metal, golpes que quedan completamente descartados que podría tratarse del Titán, debido a que hace días que ya se había hecho pedazos. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta qué cosa provocó aquellos golpes. Algunos teorizan quizás que fueron ruidos provocados por los espíritus de esas personas intentando manifestarse una última vez. Sea como sea, y a pesar de la desinformación de la cual muchos medios de comunicación se alimentaron en un inicio, este accidente nos hace pensar respecto a nuestras propias decisiones, a pensar más de una vez sobre aventurarnos a realizar cosas que poseen un alto riesgo de muerte. Nuestro cerebro siempre concluirá la frase, como tanta mala suerte, ¿cómo es que me va a pasar a mí? Y a veces la experiencia que vivirás puede motivarte a hacer algo cuyas probabilidades de que algo salga mal sean más elevadas de lo que debería. Este caso también me hace pensar respecto al peligro de estar cerca de personas con mucho espíritu aventurero. Y es que el fallecido CEO de OceanGate, Stockton, creía en un 100% que su sumergible era más seguro que prácticamente salir a caminar. Una de las frases de Stockton que pasará a la historia dice: "Sabes que existe un límite y en un punto la seguridad se vuelve innecesaria. Simplemente un desperdicio. Me refiero, si quieres estar 100% seguro, mejor no te levantes de tu cama. Está bien querer vivir la vida al límite y vivir experiencias únicas, experiencias de velocidad, experiencias de adrenalina. Pero como dice James Cameron, en mi submarino hay un solo asiento porque yo sé que es arriesgado y que algo puede salir mal. Mis deseos me motivan a vivir esas experiencias, pero jamás invitaría a otra persona a hacer algo que resulta así de peligroso". Creo que una buena moraleja de esta situación es comenzar a notar a aquellas personas con espíritus extremos o aventureros que desean vivir la vida al límite y cuidar que no te arrastren con ellos a vivir sus experiencias cuando tú no sueles vivir la vida así, porque ellos tienden a jugar con las probabilidades. Así que la próxima vez que tu amigo te invite a subirse a su motocicleta y a correr a 160 por una carretera, piénsatelo 2 veces. Aun cuando te asegure que es súper seguro y que de hecho lo ha hecho varias veces, piénsatelo esa misma cantidad de veces. Porque no vaya a ser que caigas justo en ese 20% de probabilidad negativa y termines sumergido en una situación de la que jamás podrás regresar. Soy Breakman y este ha sido tu break.